buenos días con todos ustedes. Es una vez más un gran privilegio para nosotros estar en la casa del Señor para honrar su santo nombre. Vamos a estudiar esta mañana de este evento tan importante para todos nosotros, sobre la resurrección. Cristo ha resucitado. En todo el país y en todo el mundo dan mucho énfasis a lo que es la resurrección de Jesucristo. Esto debe a nosotros llamarnos mucho la atención con signos así mayúsculas, con letras mayúsculas de gozo, de contentamiento, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, mis amados hermanos. Pero Él resucitó. Y hoy vamos a estudiar justamente un tema de lo que estoy mencionando en 1 Corintios, capítulo 15. La enseñanza está basada sobre el tema, la muerte es destruida. La muerte es destruida. 1 Corintios, capítulo 15, verso 20, vamos leyendo, luego voy a mencionar otros versículos del mismo capítulo y así todos estamos en clase, todos estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Bien, vamos a orar primeramente, vamos a inclinar nuestros rostros, ahí sentaditos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, soberano Dios, porque eres tú digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado. Eres tú el Señor de los señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, hacedor de maravillas. Aquí estamos en obediencia a tu palabra. Eres tú que nos has congregado para poder escucharte a ti, no al hombre, sino tú mismo hablándonos a través de tu palabra y podamos discernir lo que tú quieres hablarnos. Quieres tú que seamos victoriosos, triunfantes, igual como tú lo hiciste al resucitar. Muchas gracias. Seas tú tomando el control de principio a fin, moviéndote, Señor, en este hermoso local, tu iglesia, y también por los salones donde nuestros niños, nuestros jóvenes, ellos también están estudiando tu palabra, Señor. Muchas gracias. Que tu Espíritu Santo nos dé la enseñanza, la palabra que lo necesitamos, con mucha urgencia, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a dar lectura, 1 Corintios, capítulo 15, verso 20 en adelante. Ya todos lo tenemos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero a cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuando el terrenal, tales también los terrenales, y cuando lo celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído a la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Verso 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Verso 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos. Estamos viviendo hoy día en todas las congregaciones evangélicas cristianas. Ellos están hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Él ya resucitó, pero muchas veces muchos credos esperan solamente una semana en el año para celebrar, para poder ellos mismos ahí cobijarse y reflexionar, analizar su vida, su comunión con el Señor. Pasa el día domingo, vuelven a lo mismo. Y así muchas veces también son los cristianos. No estamos nosotros para continuar las normas o dogmas. No estamos nosotros, hermanos, para que nuestra vida sea una vida religiosa esclavizada por las costumbres. Eso no. Si Cristo ha resucitado, Él vive. Si Cristo ha resucitado, hay que vivir, hay que imitar como Jesús que venció la muerte. Jesús nuestro Señor. Así es que, hermanos, vivamos a un Cristo. No que lo llevan en el cuello, no llevemos una estampa como crucifijo, no, hay que llevar al Cristo que vive. Y si Él vive, usted también vive. Y si Él vive, nosotros hemos resucitado justamente, hermanos, para vivir victorioso, porque Jesús nuestro Señor, Él resucitó de entre los muertos, aleluya, y un día Él vendrá y levantará a un pueblo, aún los que ya están en la tumba. Ellos oirán esa trompeta y ellos, hermanos, serán los primeros que irán al encuentro del Señor. Y luego nosotros que todavía estamos en esta tierra, seremos arrebatados para ir con el Señor para siempre por los siglos de los siglos. ¿No le emociona a usted esto, hermano? ¿No se siente usted agradecido que usted tiene un lugar muy especial? Aunque aquí en la tierra muchas veces no hay así, pero hay un lugar que el Señor fue a preparar para toda su iglesia. Pero tenemos que conocer lo que sucedió al principio. Por eso el tema es: la muerte es destruida. Gloria al Señor. La resurrección de Jesús garantiza a los creyentes en Cristo la victoria sobre la muerte. El versículo 20, Reina Valera, la que mucho tenemos, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hay una versión nueva traducción viviente, dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Un poquito nos aclara esta nueva traducción viviente. ¿Ve?
Entonces, el asunto es, hermano, que saber que es verdad, que Cristo ya ha resucitado. Ese es el asunto que usted, hermano, debe entenderlo con mucha fe, con mucha dedicación al Señor. Nos dice así: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Cuántos los creemos? La tumba de Buda, Mao Zedong y de muchos poderosos, ahí están, porque polvo son y al polvo volvieron. Pero la tumba de Jesús, aún en pleno conflicto que está viviendo, aquella tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Aleluya. Y si Él resucitó, nosotros también, hermanos, hemos resucitado para vivir una vida victoriosa, una vida con mucha bendición para la gloria y honra del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Y diga a su hermano: tú has resucitado en Cristo. Dígalo con firmeza, con claridad. Y si llega la muerte, usted va a esperar la resurrección. Y ahí nos vamos a ver. Cristo ha resucitado, hermano. Aleluya. Si yo no sé por qué nuestros jóvenes no cantaron coro sobre el día especial de resurrección. Yo estaba esperando esto. Pero ustedes pueden cantar conmigo. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Pónganse de pie un momento. Aleluya. Somos una familia en el Señor, hermano. A Walter, ¿dónde está Walter? Por favor, danos la nota. Vamos a ponerlo el día hermoso. No así nomás. Él ya está vivo. Aleluya. Él lo hizo hace 2000 años atrás, hermano. Sí, llevó nuestros pecados, llevó nuestras maldades, como leyó nuestra hermana Ruth. Qué bonita porción, hermano. Llevó nuestras enfermedades. ¿Y por qué no estar gozoso? Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con tus manos, alábale con todo tu ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con tus manos, con tus pies, con todo tu ser. Aleluya, aleluya. Aplauso al Señor, hermano. Tomen asiento, mis hermanos. Ahora sí, estamos en familia, hermano. Parece que estamos extraños. El coro que yo canté son los años 60, 70. Este coro que yo canté. Los coros que cantó ya son ya de los 90. Ya más actualizados. Pero el contenido es el mismo, hermano. El contenido es el mismo. Y la enseñanza de esta mañana, que el Espíritu Santo nos haga atesorar lo que es la resurrección, porque todos hemos sido resucitados en Cristo el Señor, hermano. Por eso vivimos en resurrección. Gloria a Jesús. Vamos a hablar del capítulo 15, no todo, sino algunos versículos, porque es bastante, pero todo habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Vamos a hablar primero la victoria de Jesús sobre la muerte. Verso 20 ya lo está diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. La palabra primicia, primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así significa primicia, hermanos. Es el primer fruto de una cosecha. En Levíticos capítulo 20, Éxodo capítulo 23, 19, ahí está resumido el concepto de primicia, donde nos dice que es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Jesús nuestro Señor. ¡Aleluya! Es verdad que hubo estas resurrecciones también,
Cuando Jesús estaba visitando las aldeas, de repente se encontró ahí con una señora viuda que tenía un hijo muerto. Él tuvo compasión de esta mujer. Y esta viuda, hermanos, estaba muy confundida porque era su único hijo. Y Jesús se acerca a esta viuda de Naín y el Señor resucita a este joven. Pero luego vuelve a morir, igual como el resto de las personas. También usted tiene el caso de Lázaro. También él murió y Jesús lo resucitó, pero Lázaro una vez más tenía que morir porque es la ley de la vida. Pero Jesús murió y, como dice, primicia, el primer fruto, hermano. ¿Para qué? Para que toda la raza humana, todo el género entero, hermano, entienda. Si Cristo resucitó, dice la palabra que es primicia bíblicamente de los que durmieron, es hecho. Aleluya. Esto nos alienta a nosotros, hermanos. El versículo 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es palabra de Dios, hermanos y amigos, los que nos escuchan por las redes sociales. Es esta palabra viva y eficaz. Está diciéndonos, así como entró el pecado por Adán, la muerte por Adán, también por Cristo entró la vida, una vida vivificada, una vida así, vida, como dice, vida. Textualmente nos dice este verso que estoy leyendo, porque así como en Adán todos mueren, verso 22, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán, sabemos, y eso nos han enseñado cuando éramos muy pequeños, siempre nos enseñaron cómo fue el pecado que entró al mundo. Entonces el hombre tenía esa comunión con Dios, caminaba con Dios, veía a Dios, él todo. Pero cuando fallaron, el pecado nos nubló y desde allí vino la muerte espiritual y también la muerte física. Y todo eso nos contagió a todos nosotros, hermanos, todos nosotros. Pero para eso apareció Jesús, nuestro Señor y Salvador. Como dice la palabra del Señor, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor. Entonces Pablo comparó a Adán con Jesús para explicar con más detalles la importancia de la resurrección. Eso es lo que nos está diciendo versos 22 y 23, y 21 y 22. El 23. Cada uno en su debido orden, nos dice. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo, las primicias, primer fruto. Yo sé que hay tristeza cuando un ser querido parte a la eternidad, pero también hay consuelo de parte del Señor. En primera de esas Tesalonicenses, vamos a leer el capítulo 4, versos 13 y 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aleluya. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando a un grupo de cristianos. Es claro la Escritura. Nos está diciendo bien claramente que tengamos, hermano, la esperanza. Nuestros seres queridos ya no están aquí, muchos de ellos. Mis papás, por la edad ya ancianos, ya ellos también conocieron la muerte física, ya no están. De ustedes, algunos vecinos, amigos, aún familiares también no están. Pero la palabra nos dice en este verso que estoy leyendo, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ellos duermen, aleluya, para que no entristezcáis como los otros. ¿Quiénes son los otros? Gente, y con todo respeto,
pero con mucha autoridad de parte del Señor. Los que duermen son las personas que tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo, pero ellos murieron. Estas personas son los que no, o sea, dice la Biblia, para que no identificáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los que no conocen al Señor, ellos también van a resucitar, pero no para vivir ese gozo en el Espíritu, sino para esperar una condenación eterna para siempre por los siglos de los siglos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero los que mueren en Cristo, hermano, la palabra nos dice y nos alienta esto, porque dice también, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y si usted desea subrayar esa parte, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. A su nombre. Así también traerá Jesús a los que durmieron con Él. Ahí está nuestros hermanos en la fe. Yo creo que los hermanos del antaño, los patriarcas, los profetas, están esperando ese gran momento. Aleluya. Como dice Hebreos capítulo 11, el último versículo. Ellos están esperando, no solamente quieren gozarse ellos, sino quiere ser una fiesta, hermanos, de todo Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso se va a cumplir en su momento establecido por el Señor. Entonces, hermanos, es lo que la Escritura nos enseña acerca de la resurrección. Solamente duermen los que han muerto en Cristo. Los otros también duermen, pero se van a levantar no para disfrutar esa vida eterna con el Señor, sino para una condenación eterna por los siglos de los siglos. Volvemos, hermanos, a 1 Corintios. Vamos a continuar nuestro estudio. Entonces, Jesús reina, verso 24 al 26. Luego el fin, dice el 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¡Aleluya! Ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Ya no habrá enfermedad. Cuando la muerte y el pecado totalmente destruido, cuando el Señor nos levante para su gloria. Los muertos en Cristo y luego que usted y yo caminamos, seremos arrebatados o transformados para vivir para siempre por los siglos de los siglos. Aleluya. La muerte para el cristiano es el inicio, es un comienzo, es una eternidad para gozarse con su Padre Dios, para estar ahí en los brazos eternos de Jesús. Así que ahí no termina. Sí, este caparazón queda ahí, hermanos, en el polvo, porque fuimos del polvo. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, cuando el ser humano cristiano deja de existir, su espíritu y alma están disfrutando, su cuerpo esperando el momento de la resurrección. Aleluya. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Entonces Jesús venció la muerte al resucitar victorioso. Aunque todavía experimentamos la muerte física en este mundo pecaminoso, Él se acerca el tiempo en que la muerte será completamente destruida, totalmente destruida. Vamos al último libro, Apocalipsis capítulo 20, verso 14. La palabra del Señor sigue enseñándonos en esta mañana. Y la mujer y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Esto es el juicio, hermanos, ante el gran trono blanco. Ahí no es para recibir sus coronas, no, ahí es para condenación eterna. Y si usted
me sigue con la vista ahí el verso 11 cuando dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron lanzados cada uno según sus obras, o fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Jesús destruirá para siempre, hermanos, la muerte. Y usted y yo somos más que vencedores, triunfantes, victoriosos en Cristo el Señor. Aleluya. Si usted quiere aplaudir al Señor, dé aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Volvemos a 1 Corintios capítulo 15. Hoy vamos a hablar, un punto segundo, participando en la victoria de Jesús. Y para esto el apóstol San Pablo usa el ejemplo de una semilla para mostrar que la vida surge de la muerte. Eso vamos a leerlo con usted, verso 35. Capítulo 15, ¿sí? ¿Estamos listos? Dice así la palabra del Señor. Pero, ¿qué dirá alguno? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y ahí menciona fuerte, ¿no? Necio, falta de entendimiento. Lo que tú siembras no será verificado si no muere antes, está diciendo. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria celestial y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Es ilustraciones que da Pablo, que la semilla tiene que morir para que haya vida. Y usted lo sabe, mis hermanos que tienen sus terrenos. Usted siembra su maíz o siembra lo que usted tiene que morir esa semilla para que germine una vida. Y eso Pablo está diciendo, deben comprender, deben participar en la victoria de Jesús. Entonces Pablo usa el ejemplo y una semilla para mostrar que la vida surge de la muerte. Tiene que morir la semilla. Gloria a Jesús. Entonces Pablo explica que la muerte física de una persona es natural, ya que proviene del polvo de la tierra, pero al final los creyentes recibirán nuevos cuerpos inmortales moldeados a la imagen del cuerpo resucitado, Jesús nuestro Señor. Aleluya. 42 es la que vamos a leer ahora. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, o sea, polvo de la tierra. El polvo de la tierra. El postrer Adán
espíritu vivificante. Y usted, cuando lee Génesis capítulo 2, cuando nuestro Dios pone del polvo de la tierra, porque al hombre lo formó lo más especial. Algunos lo dicen del barro, no del barro, no, nosotros no somos hermanos creados del barro, áspero, algo, no, del polvo de la tierra. Y este verso nos dice bien claro, alma viviente. O sea que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sopló en esta materia, y esa materia cobró vida. Esa materia, hermano, es alma viviente. Pero dice acá el verso que estamos leyendo, el verso 45, el postrer Adán, o sea Cristo, espíritu vivificante. 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? ¿Cuál el terrenal? Tal también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tal también los celestiales. Oh, hermanos, bendito sea el Señor. Aunque ustedes no le entendemos, pero nos hace aquí el Espíritu Santo la comparación. Es un contraste que estamos nosotros aprendiendo, ¿no? Un contraste entre Adán y Jesús. Pablo nos da ese, ¿no? Con Adán es así y con Jesús es así. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a un tercer pensamiento. Triunfantes por medio de Jesucristo. El 50. Leemos el 50. Gloria a Jesús. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y el 52, en un momento, o sea, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, hermano, natural, físico, se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Para quienes pertenecemos a Jesús, se avecinan grandes cambios. Aleluya. Los cuerpos en que vivimos ahora no son aptos para la eternidad, hermanos. Nuestro cuerpo físico no es apto para la eternidad, porque este cuerpo, dice el verso que hemos leído, el verso 50, dice, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea que este cuerpo tiene que conocer la muerte para que puedan resucitar. Pero los que vivimos, hermano, anhelamos un nuevo lugar, un nuevo hogar. Es lo que está hablando aquí el apóstol San Pablo. O sea, hermanos, nosotros tenemos que ser moldeados a la inmortalidad, a la imagen del cuerpo resucitado que es Cristo el Señor. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Y eso es lo que estamos esperando todos nosotros, mis hermanos, en el amor del Señor. Aleluya. Y la victoria final sobre el pecado y la muerte. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Soberbia es la muerte en victoria. Está diciendo, será devorada la muerte. No más angustia, no más dolor, ya no más tristeza, ya no más llanto, hermanos. Porque esa muerte que ahora nos trae mucha tristeza, no más habrá, hermanos. ¿Por qué? La Biblia nos dice, nos da la enseñanza y dice, se cumplirá la palabra que está escrita. 54 estoy leyendo. Soberbia es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh santo. Hay una emoción del apóstol San Pablo. Él menciona aquí algunos textos del Antiguo Testamento. Habla de Isaías, habla de Oseas. El gozo que él tiene, el cumplimiento de estos profetas para nosotros en este tiempo, amados hermanos. También nos gozamos. ¿O muerte dónde? Y nunca más, hermanos. Cuando estemos en gloria, las cosas serán totalmente diferentes. Pero mientras tanto, tenemos que seguir sirviendo, adorando a nuestro Dios. ¿Qué nos dice Isaías? Que mencioné Isaías, capítulo 25, verso 8. Isaías está hablando ahí acerca de lo que Pablo se goza. Recordar que los profetas tenían la razón. Miles de años atrás ya hablaban de lo que tenía que ser totalmente destruido. Aleluya. 25, 8. Dice así la palabra del Señor. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Cuántos queremos la palabra? Dice claro, destruirá a la muerte para siempre. Por eso el apóstol San Pablo se emociona, se goza. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh soberbia, ¿hasta cuándo? Poco falta, hermano, que el Señor retorne para llevar a un pueblo que le espera en espíritu y en verdad. Y Oseas también nos habla de lo que estamos, hermano, enseñando. Oseas 13, verso 14. De la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destructor. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Cuánto decimos amén? Por eso los patriarcas, como Job, él también, sabemos quién fue Job, un hombre que no tenía nada que, hermanos, pasar por lo que él pasó, una enfermedad maligna y todo eso, pero él tuvo esa convicción. Él habló, yo sé que mi Redentor vive, dijo él. Y usted también puede decirlo, hermano, igual que Job. Sabemos que Él vive y vive para siempre. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él habla de la redención, hermano. Aunque su cuerpo pueda podrirse, pero él sabe que Cristo, o sea, vive para él y para nosotros también, amada iglesia del Señor. No estamos sirviendo a una religión falsa, no, a un Cristo sí, que Él resucitó y vive para siempre por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria. Él se goza, Pablo, y también nosotros nos gozamos porque Cristo ha resucitado. Gloria al Señor. Y si eso es así, hermanos, entonces hay que vivir una vida en resurrección, dejando ya esas cosas que nos hicieron mucho daño en el mundo, matrimonios a veces destruidos, por ahí andando muchas veces mal y todas esas cosas. Al venir al Señor, usted sabe ese texto bíblico muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya. ¿Por qué? Porque usted se ha restaurado, no en usted, sino en Cristo el Señor, para que podamos vivir una vida de resurrección, una vida nueva en el Señor y disfrutar nuestro Dios, porque Él, hermano, viene por su iglesia. La palabra del Señor es clara para nosotros y Él, hermano, lo primero que hará es resucitar a los que duermen con Él. Esos cementerios que vemos ahí, un día sus bocas se van a abrir ahí de esas tumbas y van a ser resucitados. Al escuchar la trompeta final, ellos, los primeros, ellos van a resucitar. Y luego nosotros, hermanos, si estamos trabajando, estamos en el negocio, allí en la siembra, donde estemos, hermanos, y estamos en comunión con Dios, escucharemos, hermanos. Se escuchará esa trompeta
y también nosotros iremos al encuentro de nuestro Señor para siempre, por los siglos de los siglos. Eso lo dice en Primera de Tesalonicenses, los siguientes versículos, que es necesario también leerlo. Capítulo 4, el verso 15 en adelante, dice así la palabra del Señor: por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué está diciendo precederemos? No nos adelantaremos, no vamos a adelantarnos. Primero tienen que salir viviendo los que ya están en la tumba. Eso es lo que está diciendo este verso. No nos precederemos, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y si usted tiene un poco de desánimo y desaliento, Pablo nos dice el siguiente verso 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si está usted pasando un momento difícil, hermano, en esta hermosa mañana el Señor te alienta, dice: alentaos unos a otros. No todo el tiempo será sufrir, no todo el tiempo será lo que estamos pasando. Oh, hermano, llegará ese momento. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero usted, una mujer, un hombre sabio que somos en el Señor, por las señales que está sucediendo, eso nos demuestra que Cristo viene. Eso nos da a conocer que el Señor está mucho más de lo que usted piensa. Jesús nuestro Señor retorna, como acá menciona: yo vengo pronto, dice el Señor. He aquí, yo vengo pronto, hermano. Y ese pronto, hermano, cualquier momento el Señor levantará su iglesia. No nos quedemos. Si Cristo resucitó, también nosotros en Él vamos a resucitar, hermano, los que nos da la muerte. Y si vimos, la Escritura es clara: Él nos levantará. Seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre, por los siglos de los siglos. Y mientras tanto, ¿qué hacer nosotros? ¿Solamente escuchar la palabra? ¿Venir a la casa del Señor? No. ¿Hacer devocionales? No. El versículo 58 de 1 Corintios, así termina Pablo con esos consejos sabios, hermano. 1 Corintios 15:58, cuando dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro servicio, hermano, nuestro servicio, usted no hace porque el pastor lo dijo, no. Usted no hace, bueno, me han nombrado presidente o presidenta de este ministerio para que no se moleste el pastor. No, hermano, no es así. El consejo que el apóstol Pablo para nosotros en esta mañana, y el Espíritu Santo nos ayude: tenemos que servir, tenemos que continuar evangelizando, tenemos que amar a las personas que no conocen al Señor, los vecinos, amigos, en la familia. Tenemos que continuar, hermanos, de constantes y firmes, creciendo en la obra del Señor, hablando del amor del Señor. Él viene. Jesús está mucho más, hermanos, lo que nosotros pensamos. Él está retornando, hermanos, con ese amor a una iglesia, porque nosotros somos su novia, y no seguirá soportando tanto dolor que sufrimos en esta tierra, hermano. Si en lo natural, en lo terrenal, el novio, cuando la novia vemos su preocupación, ¿qué hace el novio? Hace lo posible, lo más rápido para casarse, y así será nuestro novio. Ve tu angustia, ve mi angustia. Ve el dolor que sufrimos. Hace 3 días yo estaba, hermanos, totalmente enfermo. No podía ni caminar. Él como mi novio, porque yo soy su novia, usted la novia del Señor, la iglesia. Ahí estaba. Ustedes no sabían solamente lo que entré en matutino.
Y el Satanás viene y comienza a sus dardos a ponerme. Ve, estás solo, no están tus hijos. Y yo salía a comprar algunas pastillas, algo para tomar. A las justas caminaba y me veía en la mente: ¿dónde están pues tus hijos? ¿Dónde están tus nietos? ¿Dónde están tus hermanos de la iglesia? Todo eso. Llegué a la casa y a las justas tomé estas medicinas y gracias a Dios que para el jueves ya desperté un poquito mejor. Y estaba en cama, postrado, fiebre, todo eso. Pero se va a terminar. Nuestro dolor nunca más habrá. Cánceres nunca más nos van a molestar. Y en eso me llama mi hermana, que también el Señor lo ha operado ya. El médico fue usado, las manos del médico pudo, gracias a Dios, salió bien de la operación nuestra hermana, la mamá de Jean-Pierre, la hermana Tani, ella también con su dolor, hermano, pero fue operada. Todo eso, hermano, se va a terminar un día. Nunca más. Porque dice: oh muerte, ¿dónde está tu soberbia? ¿Dónde está tu aguijón? No más pasaremos ahí, hermano. No habrá más citas que a veces nos dice: vente tal día y vamos, y así. No, no es esto. Otro, y así nos tiene mucho lo que van al seguro. Pero hermano, la palabra del Señor es clara para nosotros. Mientras tanto, hermanos, hagamos obra de evangelista. Hay que seguir evangelizando, hay que seguir hablando al Señor. Hay que consagrar nuestras vidas, amados. Porque Él viene por su novia, Él viene por su iglesia, Él viene por una iglesia que le espera, una iglesia que le honra, una iglesia que está siempre, hermanos, hablando de su amor. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. Precioso Espíritu Santo de Dios. Hermano, vamos a darle gracias al Señor. Usted sabe lo que pasa, hermano. El Señor lo conoce. Tuya es la gloria, la honra, soberano Dios. Hemos hablado, Señor, de tu gran triunfo, de tu gran victoria. Resucitaste de entre los muertos, triunfante. Muchas gracias, Señor. Tú eres el victorioso. Eres tú, Señor, que nos hablas cada instante de nuestra vida para poder vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Siendo hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, aún nuestros niños, nuestros ancianos, comprometidos, Señor, de llevar una vida de santidad, una vida de entrega, una vida de compromiso legítimo, Señor, siendo transparente ante ti, Padre. Precioso Espíritu Santo de Dios, sigue orando, sigue moviendo en tu iglesia, Señor. Precioso Dios, aleluya, gloria. Sigue orando, hermano. Yo quiero en esta mañana invitar a una persona que nos ha visitado. Yo sé que usted ya vino una o dos veces, pero en esta mañana usted toma una decisión. Deje el pecado, deje usted esa vida que ya no es conveniente para usted. La paga de pecado es muerte, dice la Escritura, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Aquí está el autor de la vida. Esta mañana Él le está invitando. Querido amigo, amiga, quisiera que usted haga un acto de fe, así como lo hicimos todos nosotros. Aleluya, la iglesia sigue orando. En esta mañana, algún amigo, amiga, sea joven o anciano, ahí donde usted está, levante su mano. Queremos orar por usted, que va usted a entregar su vida a Cristo como su Señor y Salvador. En esta mañana, deje que el Espíritu Santo toque su vida. Si hubiera una persona, un joven, una señorita, levante su mano. Yo sé que hay personas que nos han visitado. Gracias por visitarnos. Pero el Señor te ha traído que escuches su palabra. Oh Santo, si es una persona nueva, levante su mano.
Ahí le van a acompañar para que pase aquí adelante para orar por usted. Gloria a Dios. ¿Alguna persona por ahí? Fíjese, lo sugieres. Que levanten su mano. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. El Señor vencedor